Bueno, vamos archivando todo porque Ajá. se viene Viceversa en el aire y en la pantalla de 3, con la conducción de Roberto Caferra, que como siempre arma Bolonqui todos los miércoles a la tarde. Hola Roberto, buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, Ciro? Hola, Gracias. Roberto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Roberto. ¿Cómo se divierten ustedes con Juan, La Totalmente, verdad que a no veces sabés. nos olvidamos que estamos trabajando. Sí, totalmente. Y te lo sí, digo me en serio. Me doy cuenta. En realidad no podemos entender que por esto nos paguen doy también, cuenta. Roberto, pero bueno. No avivemos a Mientras nadie. que no se dé cuenta, claro. El Dejémoslo. productor me está invitando a ir a 12 a 14 un día. Pero Así que- venite, Roberto, cuando Así que- quieras. Ya vino un par de Usate. veces, vino. Sí. Te bueno. esperamos cuando quieras, Roberto. No, pero... No hay problema. Muy bien, no hay lo problema. esperamos. Che, ¿Ciro bien vos? Sí. Excelente. Bien, perfecto. Excelentísimo. ¿Vos? ¿Bien? No, perfecto. Ciro. ¿Algo nuevo? ¿A No. quién vas a hacer pelear Bien. hoy, Roberto? No, si vinieron vestidos iguales los dos invitados. Ah, iguales. Ajá. Mismo color de pantalón, mismo color de camisa. Van a opinar distinto. Ah, menos mal. Van a responder distinto a una pregunta que nos hacemos. La pregunta de hoy es una pregunta que nos hacemos en la semana. ¿Glifosato en Rosario? ¿Sí o no? Es esa, la ordenanza que Bravísimo. tengo aquí, es la ordenanza del concejal Miatelo, aprobada en el Consejo, Ajá. que la intendenta no quiso, obviamente, derogar. Tampoco la promulgó, queda promulgada, queda en acción de manera inmediata. ¿Se va a aplicar o no se va a aplicar en Rosario? ¿Sí o no? Bien, Podés Roberto. opinar, Buena Gracias, pregunta, te dejamos el aire. Te dejamos el aire a vos, Che, Roberto. qué lindo que queda el arbolito también en el Gracias. medio. Muy bien. Bueno, buen mediodía para todos. Esto es Viceversa. Hacemos una pregunta, glifosato en Rosario, dos respuestas distintas, ¿sí o no? La idea es encontrar un punto de encuentro en algún momento que alguno de los argumentos al respecto nos ayuden a pensar mejor, a quienes piensan que sí y a quienes piensan que no. De este se trata el programa. De esta manera también invitamos a nuestros espectadores a opinar, si estás del otro lado, a través de la red Twitter. La pregunta está ya instalada y desde el día de ayer que está dando vueltas tenemos allí algunas opiniones. El 81% dice que no, el 19% dice que sí. Bueno, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Intentaremos encontrar un puente, un lugar, no digo intermedio, pero un lugar obviamente de bienestar para todos. Alrededor de este tema estamos estos próximos 30 minutos en vivo por Canal 3. Auspician Viceversa. Volvés a intentarlo porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. La Reina. Finca del Rey. Paladini. Nacimos para esto. Bien, ¿qué tal? Buen mediodía, gracias por acompañarnos. ¿Quieren un café? ¿Un café? Yo estoy con agua. Agua, ¿un cortado no? No, si hay agua mejor. Agua mejor. Un café, un cafecito. ¿quieren? Bueno, le pedimos a nuestro productor Julián Pinto, que es el responsable de la producción del día de hoy. Bueno, el doctor Damián Berseñasi
Contanos un poquito a qué te dedicas, Damián. Bueno, yo soy médico especialista en medicina legal y además dirijo el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Bien, desde ese lugar vamos a intentar argumentar el por qué no el glifosato en Rosario. Y a vos te toca argumentar por el sí. ¿Por qué el sí el glifosato en Rosario? José Luis Tedesco, contame quién sos, a qué te dedicas. Yo soy José Luis Tedesco, estoy en APRESID, soy miembro de comisión directiva del Comité Ejecutivo, director adjunto del programa Agricultura Certificada, que es un programa en el cual trabajamos en prácticas productivas sustentables. Bueno, soy ingeniero agrónomo, hice un posgrado de agronegocios y alimentos en la UBA. Y soy productor agropecuario y asesor, vivo en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. ¿Te viniste especialmente? Me vine especialmente, la verdad que te agradezco por la invitación, la verdad que un placer estar acá en este debate y bueno, compartiendo con los televidentes. La idea es utilizar otro término que no sea el debate, es un intercambio de argumentos. Intercambio de ideas. Intercambio de ideas, de argumentos alrededor de esta idea de glifosato, que es un herbicida que se aplica obviamente para el control de la maleza en la producción agropecuaria. ¿Por qué crees que no hay que usar glifosato? Bueno, en realidad eso lo hemos planteado en varias oportunidades. No es que yo crea que sí o que no, porque en ese campo parece más una cuestión dogmática, claro, religiosa. Sí. Hay evidencia científica a nivel internacional que incluso ha sido tomada por la IARC, que es el organismo que tiene la Organización Mundial de la Salud para analizar la cancerogenicidad de los productos que se liberan en todo el planeta, que le ha permitido a esta organización internacional clasificar ya en marzo del 2015 a este herbicida en particular como de clase 2A, significa probablemente cancerígeno en humanos, y esto es así porque existen pruebas científicas que demuestran la cancerogenicidad en animales de laboratorio y existen pocas pruebas que demuestran, o pocos trabajos publicados que demuestran una asociación o cancerogenicidad en humanos. Por eso es probablemente cancerígeno en humanos y es clase 2A y no clase 1. De todas formas, nosotros lo que estamos intentando estimular es la discusión acerca de por qué es necesario usar venenos para producir alimentos. Y entendemos que si tiene venenos no puede ser alimentos. Y lo que necesitamos es producir alimentos, al menos desde la mirada que hacemos quienes trabajamos en el campo de la salud y entendemos que sin alimentos sanos no hay personas sanas. Bien, ¿por qué necesitamos venenos para producir alimentos? Buena pregunta. Pero en realidad, a ver, yo prefiero no hablar de venenos, porque la verdad es que es un término inespecífico. No es un término muy específico el veneno. ¿Qué es un veneno? O sea, de golpe la cicuta que crece en el campo de manera natural es tóxica. Alguien puede decir que es un veneno. Es una planta que crece en cualquier monte, en el campo. Pero es una sustancia que una vez en contacto con la persona, con el ser vivo, aniquila a esa persona o a ese ser vivo. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, pero el veneno es algo inespecífico porque necesitamos hablar desde un punto de vista más científico, como es el caso de Damián, de toxicidad. O sea, nosotros necesitamos hablar de toxicidad, de dosis, de exposición, de riesgo, de este tipo de cosas. Si no, terminamos hablando de una cosa difusa que no está muy claro. Y me vino bien lo que comentó Damián recién acerca de la IARC. Yo acá me traje la tabla de la IARC. A ver si lo toma la cámara. Sí. Ahí está más o menos se ve. Bueno, tenemos una tabla. Entonces, como bien decía Damián recién, el glifosato está acá en el ítem 2A de la IARC, ¿sí? Pero fíjense, en el ítem 1 de la IARC, no sé si se alcanza a ver, hay iconos, está el sol, están las bebidas alcohólicas, está la carne procesada. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué prohibir el glifosato y no prohibir las bebidas alcohólicas, la carne procesada, ¿sí? O el sol? El propio sol. El propio sol, prohibamos el sol, no tomar sol. Entonces, ¿por qué se prohíbe una sustancia 2A, o sea, o se tiende a prohibir una sustancia 2A y no se prohíben las sustancias que están en el grupo 1 de la IARC? Entonces, sumemos a esto. Recién Damián pedía un café. Sí, ahí justo llegó Alberto. Alberto, pase, Alberto. Y yo pedía agua. Agua, sí. Bueno, el café está en la clasificación 2A de la IARC. Ajá. Ah, 2A. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal, Alberto? Deme mi veneno primero, por favor. Un cortadito para mí. Mi veneno, ese es el gracias. veneno, gracias. Él no quiere tomar nada. Usted no quiere pero si hubiese habido unos mates, me los tomaba, que también está en la clasificación 2A de la IARC. En la clasificación 2A. El café, por favor. Bueno. Que en realidad en esta dosis ni se acerca a los más de 400 millones de litros que se usan en Argentina en estos momentos por campaña, ¿no? Pero bueno. A ver un segundito. Alberto, deje el café allí, por favor. Ah, ¿no? ¿No quieren el café? ¿Ahí no quieren el café? Disculpen. Bueno, ahí está. Bueno, los 400 millones de litros que se usan por campaña.
en 30 millones de hectáreas. 400 millones de litros de... Bueno, el dato que tiró Damián, yo agarré Lo dice No, está bien, es un dato, yo respeto lo que el dato que estás trayendo, me imagino que será un dato confirmado. En 30 millones de hectáreas de producción, 33 para ser precisos, de producción agrícola, la realidad es que eso por hectárea baja muchísimo. Y una hectárea es una manzana, ¿sí? En un campo. Y cuando vamos al metro cuadrado es insignificante. Es mucho menos de la toxicidad que ustedes están ingiriendo en este momento. En realidad no es tan así desde el punto de vista de los estudios toxicológicos, puesto que nosotros ahora estamos tomando una taza de café y hemos decidido tomar una taza de café. Quienes están expuestos sin tomar la decisión de estar expuestos, sin ser avisados de que van a ser expuestos, y como bien están pasando las imágenes ahora, ¿no? Se ve cómo están vestidos quienes aplican, o cómo deberían estar vestidos quienes aplican estos venenos. No es ese el traje que se le da a las poblaciones que sufren la recepción de no solamente las derivas, sino a veces las fumigaciones directamente. A nosotros nos ha pasado, estando recorriendo las comunidades que hemos recorrido, ya 32 comunidades de nuestra región, más de 160.000 personas viven allí, y hemos entrevistado casa por casa a más de 109.000 de esas personas, que hemos recibido las fumigaciones directamente de los aviones o los mosquitos, estando en esos pueblos nosotros trabajando. O sea que no estamos hablando de lo que nos cuentan solamente, sino de lo que hemos vivido. Pero además hay algunos datos que me parece interesante para aportar científicamente al debate, y tiene que ver con, por ejemplo, las más de 277 publicaciones científicas en revistas con referato que Stephanie Seneff, investigadora del MIT, que es un organismo internacionalmente reconocido por su calidad y su prestigio, ha logrado poner a disposición de la comunidad internacional, en donde demuestra la toxicidad, en términos más precisos, la asociación entre exposición a glifosato y sus surfactantes, porque el glifosato no se utiliza solo, esa clasificación de la IARC es para el glifosato solo, pero no viene solo en ninguna presentación comercial, y los surfactantes, que son los coadjuvantes que trae esa sustancia, en muchos casos tienen que ver con la posibilidad de que aumente o incremente su capacidad de acción. Seneff ha demostrado cómo la exposición a estas sustancias han incrementado los riesgos de padecer cáncer, sobre todo el linfoma no-Hodgkin, pero además ha demostrado en laboratorios cómo se altera el metabolismo del manganeso, que es un elemento que es esencial para que nosotros podamos, como seres vivos, desarrollar nuestra actividad cotidiana. De hecho, la falta de manganeso genera desde, por ejemplo, una disminución en la distancia entre el escroto y el ano, que tiene que ver con los procesos de fertilidad, hasta la imposibilidad del nacimiento a término, incluso los abortos espontáneos, o, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas por dificultad en la asimilación del calcio por parte de nuestro sistema. Como para que tengamos una idea, el glifosato no fue patentado solo como un herbicida, está patentado también como un antibiótico, con lo cual tiene efectos de eliminación o sobre todo de daño a la vida microbiana, y esto está asociado con la aparición de disbiosis, que son alteraciones en el sistema digestivo de los organismos que lo ingieren o que lo reciben a través de la piel o a partir de la respiración. Son trabajos científicos publicados en revistas con referato que han dado la posibilidad de que la IARC diga efectivamente esto es dañino. Yo te pregunto a vos, José Luis, ¿no te da temor personal? Vos venís de la cosecha, venís del campo. Vengo del campo, ayer estuve cosechando trigo. Bueno, ¿no tenés un temor personal por vos, por miembros de tu familia, de estar en contacto con esta sustancia? No, porque hay una cuestión. El temor nace por la falta de conocimiento. O sea, nosotros... Sí, puede ser, pero también por el... No, digamos, tiene que ver con el conocimiento y tiene que ver con cómo se comunica también. De ahí se genera temor. O sea, hay una cuestión de cómo se comunica, cómo se dirige la información, cómo se dirige la comunicación, que genera temor. En mi caso, continuamente estamos operando con fitosanitarios, nos toca hacer pulverizaciones, no son fumigaciones, son pulverizaciones. Las fumigaciones es cuando haces humo. Desde el punto de vista técnico son completamente diferentes. Técnicamente la fumigación es más difícil de controlar, la pulverización no, la gota es controlada, la dosis es controlada. Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos pulverizaciones, nos toca interactuar con fitosanitarios, pero bajamos la exposición. O sea, lo que no tenemos es exposición a los fitosanitarios. O sea, controlamos todas las variables
que nos permitan hacer una aplicación segura y nosotros estar a mí me gusta estar en las aplicaciones cuando hago una aplicación o cuando me toca contratar a un pulverizador para que haga la aplicación. ¿Se hace así con todo ese atuendo, digamos, que se ve en las fotos? En el momento de la carga, sí. Yo estoy a un costado y no necesito tener ningún atuendo de ninguna, ¿Estás de así ninguna como clase. ahora? Yo estoy así como ahora. Sí estoy controlando hacia dónde va el viento, qué velocidad tiene el viento, qué humedad relativa hay, qué temperatura hay. Eso sí lo controlo. Porque esas son las variables que necesitamos ver para hacer una aplicación eficiente, eficaz y segura. Te pregunto, ¿qué pasa si no aplicás el glifosato, el herbicida? ¿Qué pasa con tu campo? El tema es que no es solo glifosato. O sea, yo recién, cuando ustedes hablaban y si lo que se está promoviendo en Rosario está bien o está mal, yo la verdad que no voy a hablar de bien ni de mal, ni voy a dar una opinión en ese sentido, sino que voy a traer argumentación desde el punto de vista de ciertas cuestiones que ocurren y cómo debieran ser. Por eso yo hablaba un poquito del tema de comunicación recién, ¿no? Que me preocupa cómo se comunica. Imaginemos lo siguiente. La ANMAT, ¿sí? La ANMAT es el organismo en Argentina que se encarga de autorizar que regula toda la parte de medicamentos. Autoriza o desautoriza que existan ciertos medicamentos. Bueno, la pregunta es, si está ese organismo nacional, ¿un consejo deliberante puede prohibir el paracetamol o el ibuprofeno? No. Esta es una pregunta. Sí, no. Bueno, el SENASA autoriza la registración de los fitosanitarios en la Argentina, de todos los fitosanitarios que hay, que son muchos más que el glifosato. Y la pregunta es si los consejos deliberantes debieran legislar acerca de eso, cuando hay un organismo nacional que ya lo está haciendo. Lo que sucede... Entonces, y discúlpame que... Yo me tomo paracetamol y en teoría no afectaría a nadie alrededor mío. Ese sería el celo del concejal. Bueno, pero hay una cuestión. O sea, entonces necesitamos legislar acerca de cómo se hacen las aplicaciones, o necesitamos controlar cómo se hacen o fiscalizar cómo se hacen las aplicaciones y no el producto en sí. Esta es una diferencia sustancial y muy importante y coincido plenamente, Roberto, con lo que estás diciendo. No, si yo aplico la sustancia en mi campo, ¿qué riesgo hay de que esa sustancia invada otros lugares o transite otros lugares? No debiera pasar en un marco de prácticas sustentables. O sea, si se hacen dentro de del corpus de lo que se conoce como buenas prácticas agropecuarias, no debiera haber ningún riesgo. Sí. Es más, como te decía recién, en las aplicaciones, yo estoy ahí a la par del pulverizador, asegurándome, como te dije, la temperatura, la humedad relativa, la dirección del viento, la velocidad del viento. Entonces, en ese sentido, si estoy yo ahí, no me voy a exponer a algo que me pueda hacer daño. No tiene sentido. Ahora, a ver, un segundito. Sí. No hay plata que pague mi salud. No, ni hablar. Ni la de los vecinos. Ni de nadie, ¿no? Bueno, entonces, la cuestión, volviendo un cachito a lo de Rosario, la pregunta es, si los consejos deliberantes no salen a desautorizar el paracetamol o el ibuprofeno o algún otro... Sí, supone que se metan en temas de medicina, ¿no? De medicina. Si no hace eso, ¿por qué a la hora de poner en tela de juicio un producto como el glifosato, un fitosanitario, ni siquiera se lo consultó al SENASA? Ni siquiera, porque hubiese sido interesante consultar al SENASA, consultar al INTA, antes de tomar una decisión basada en qué. Bueno, buena pregunta. Tenemos en las redes sociales también nuestra pregunta para vos que estás del otro lado. Glifosato en Rosario sí o no, y vamos a un corte. Después con Damián y José Luis seguimos debatiendo esto. Traemos el nuevo intercambio de argumentos. El 81% dice que no, el 19% dice que sí. Estaba tratando de ver, ahí está, 350 votos. Podés en el Twitter de Viceversa el 3 opinar, decir lo que pensás e inclusive hasta escribir opiniones acerca de este intercambio de argumentos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el doctor Damián Berseñasi, con José Luis Tedesco. Bueno, gracias por acompañarnos. Un placer. Yo me sigo envenenando con el café. Gracias, Andrea.
Bueno, estuvo muy entretenido el corte también, ¿eh? No paramos de hablar sobre el tema del glifosato sí, glifosato no. Damián, tenías la palabra. Un dato que me parece interesante, esto está publicado en el libro El Mundo Según Monsanto de Marie-Monique Robin. Ella le hace una entrevista a uno de los referentes de la FDA. La FDA es la Agencia de Drogas de los Estados Unidos, ¿no? De medicamentos de los Estados Unidos, lo que sería nuestro ANMAT. La FDA tiene uno de sus máximos referentes, que es James Marinansky, que ante la pregunta de Marie-Monique Robin respecto a cuáles son los elementos científicos que usa la FDA para poder autorizar o no un determinado producto. La FDA, no el SENASA, no el ANMAT. Y este referente de la FDA le reconoce que, por ejemplo, para lo que tiene que ver con productos de la empresa Monsanto, lo que se utilizó fue un principio que se llama principio de equivalencia en sustancia, que es falso. Y dice este señor, debo decir que es muy decepcionante desde el punto de vista científico toda la información que aportó la empresa. Si me hubiesen solicitado la evaluación previa a la publicación, obviamente la habría rechazado porque los datos son insuficientes. Diría incluso que es mala ciencia, dice James Marinansky de la FDA ante la pregunta de cuáles son los criterios científicos que tiene la FDA para aprobar este tipo de sustancias. No obstante, hay un juez de los Estados Unidos, de California, que a principios de este año obligó a publicar toda la información interna de la empresa que patenta por primera vez el glifosato, que es la empresa Monsanto, y ese juez, al publicar esto en lo que se denominó los Monsanto Papers, evidenció y puso a disposición de la sociedad mundial evidencia respecto a que Monsanto tenía información certera y conocimiento clave respecto al daño que generaba específicamente el glifosato más los surfactantes en la población, la había ocultado, y es más, esto está en los Monsanto Papers para que todos puedan buscarlo, ¿no? Había pagado a personas que aparecieron como científicos independientes para que pongan su nombre en trabajos que después fueron publicados en revistas financiadas por la empresa para que parezcan como si fuera ciencia independiente. En realidad eso no es ciencia, eso es publicidad engañosa. La ciencia es la que se hace sin conflictos de interés. Hay trabajos científicos que han pretendido replicar los mecanismos por los cuales Monsanto y las empresas químicas han logrado las autorizaciones de sus productos en varios países y no han podido avanzar porque las empresas se escudan en lo que denominan el secreto comercial a la hora de llevar adelante las investigaciones. Por lo tanto, nos exigen pruebas científicas quienes no han aportado pruebas científicas hasta ahora respecto a la toxicidad o no toxicidad. Y nosotros estamos diciendo, ¿no? Los trabajos de Arpad Putzai, de Chapela y Quiz de la Universidad de Berkeley, que hablan de la inestabilidad genética que se genera ante el contacto con estas sustancias, los trabajos incluso hechos en Argentina, por Simoniello, por Cebeso, los trabajos de Lachmanovich en la Universidad Nacional del Litoral, o los trabajos que ha hecho el equipo de Ayasa y Mañas en la Universidad de Río Cuarto, que han demostrado el daño genético en aquellos hijos de personas expuestas por su profesión a este tipo de sustancias químicas, hacen que nosotros digamos, en un país que tiene un artículo 41 de la Constitución Nacional que establece el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente sano, y una ley general del ambiente que dice que el principio precautorio rige en Argentina, es ley. O sea, que si no tenemos certeza absoluta de que algo no genera daño, no podemos utilizarlo, ¿por qué no aplicamos la ley? Para terminar con la pregunta de por qué el Consejo Deliberante debe o no debe legislar. En principio, porque el Consejo Deliberante está integrado por personas que viven en Rosario, que no van a otros lugares a vivir y dejan sus familias acá, viven acá y son los que más directamente están en contacto con la gente y tienen la responsabilidad primaria de cuidar la salud de la población cuando otros no lo hacen. En segundo lugar, no nos olvidemos que Santa Fe tiene una historia extraordinaria de defensa de la salud de la población y por eso se ha ganado el respeto internacional en sus organismos de control de los alimentos. El área de control de alimentos de la provincia de Santa Fe tiene el prestigio que tiene porque alguna vez Santa Fe prohibió la venta de Coca-Cola, que está comprobado. Era la única provincia de la Argentina. Y no lo hacía por un capricho, lo hacía porque Coca-Cola se había negado a presentar la fórmula para decir qué tenían sus productos. Eso es cuidar la salud de la población. Nosotros acá tenemos bibliografía que demuestra que esto hace daño. Tenemos bibliografía, el ingeniero Tomasino, yo no soy ingeniero, pero Tomasino lo es y ha demostrado que la deriva no puede controlarse. Y esto no es, lo charlábamos antes, no es posverdad, esto es trabajos publicados que han demostrado que esto no puede publicar, que no puede controlarse. Ahí acaba de salir nuevamente trabajos en la Antártida, han encontrado restos de agrotóxicos y no se fumiga ni se pulveriza en la Antártida. Entonces uno dice, si uno de los padres de la toxicología dijo alguna vez
nada es veneno, todo es veneno, la dosis hace al veneno, pero también dijo, nada que sea bueno puede hacerse por métodos que no sean naturales. ¿Qué hay de natural? ¿Cuánto hay de natural en necesitar venenos para producir alimentos? Bien. Bueno, dale. Vamos a responder esa última pregunta. Dale. No todo lo natural es bueno. O sea, no todo lo natural es saludable. El arsénico, ¿sí?, que está en las aguas, en gran parte de la pampa húmeda, es totalmente natural. Y no es saludable para nada. El veneno de la cicuta, ya que le gusta la palabra veneno, es natural, tampoco es saludable. El amigo Sócrates, al amigo Sócrates le obligaron a consumir cicuta y bueno, ya sabemos lo que le pasó. Pero les quería mostrar algo. A ver, tenemos un gráfico más. Un gráfico más que les quiero mostrar. Acerca, porque es interesante, más allá de... Hay estudios que son científicos y estudios que no son científicos. ¿Qué es esto? Y hay estudios que podemos manipular. Yo les voy a mostrar esto. Acá pueden ver dos curvas que son prácticamente iguales. Ahí pueden leer, está en inglés. Autismo y consumo de ventas de comida orgánica, básicamente, ¿no? Entonces, ahí pueden ver que esto es un estudio de Estados Unidos y los datos están tomados, acá se puede ver, ¿sí? La Organización de Comercio Orgánico, de Productos Orgánicos, y el Departamento de Educación de Estados Unidos. Esas dos curvas, fíjense, son idénticas. O sea, acá se puede establecer una correlación. Hay una correlación entre el incremento de las ventas de alimentos orgánicos y el autismo. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿esto es cierto? Claro, se lo pregunto. Claro que no, porque es un trabajo que no se hizo comparando si esas personas con autismo fueron consumidoras de ese tipo de productos. Claro que no. O sea, desde el punto de vista científico... ¿Asustaste? No. ¿Me asustaste? ¿Te asustaste? No, bueno, me asustó. Pero es interesante ver estas cosas porque a veces hay correlaciones, ¿sí? En el mundo científico... ¿Vos crees que lo que se dice el glifosato es mentira? No, yo no creo nada. No, pero a lo mejor... No, pero vamos allá de la creencia. Sí. Yo me baso en información fáctica, real y que esté validada científicamente. Bueno, digamos, vos utilizás como productor la sustancia, la producís, la comprás para tus campos, y si no la usaras, ¿tus campos rendirían menos? ¿Tendrían problemas? Sí, te voy a explicar esto, te voy a mostrar algunas cuestiones. ¿Sí? La producción argentina creció en los últimos 25 años aproximadamente. Creció, o sea, el área de producción creció un 80%. Sí. Y la producción creció un 180%. Y esto tiene que ver con la aplicación de tecnologías. ¿Sí? Entonces, estas tecnologías obviamente nos han permitido producir más, producir mejor, nos han permitido generar divisas para que Argentina tenga más riqueza. O sea, esto es una realidad. Rosario fue una gran beneficiada de esto, de este sistema. Entonces, lo que les quería mostrar era... Por un lado esto, o sea, tal cual como dijo Damián, esto no es cierto porque hay una máxima científica que dice correlación no implica causalidad. O sea, vos podés correlacionar dos variables, pero no quiere decir que una sea la causa de la otra. Y en muchos estudios del glifosato se comete esto. O sea, no se sabe si es la causa o no. ¿Sí? De golpe se aíslan un montón de variables y se deja, no se tienen claro si eso fue el glifosato o no. Porque, por ejemplo, hay estudios, en este caso nosotros podemos rápidamente hacer la pregunta, bueno, la gente esta que tiene este problema de autismo, estos chicos que nacieron con autismo, ¿consumían productos orgánicos sus padres? No lo sabemos. Hay una correlación acá, pero eso no lo sabemos. Es una respuesta, hay una respuesta que no podemos dar. Entonces, esto genera una imprecisión, ¿sí? Y yo puedo manipular esta información. Vos te asustaste, Roberto, recién. No. Dijiste, ¿qué pasó con orgánico? Sí. Bueno, y después fíjense otra, esta más graciosa. Acá está, para que vean qué tipo, podemos correlacionar muchas cosas, sobre todo cuando hay información estadísticas. Esta es una correlación que existe entre la cantidad de ahogados, de personas que se ahogaron en una pileta, y las películas que filmó Nicolas Cage. Obviamente en Estados Unidos sirve para hacerle chistes a Nicolas Cage. ¿Viste? Vos filmás una película y la gente se quiere matar y ese tipo de cosas. Bueno, pero es una cruel ironía. Una cruel ironía. Pero hay una correlación. Y esto no quiere decir que las películas de Nicolas Cage sean la causa de los ahogados. Pero hay una cosa que me parece importante destacar, porque si no queda como que todo es lo mismo y se genera el manto de dudas. Hasta ahora no han podido presentar, no se ha podido presentar un solo trabajo científico que demuestre la inocuidad de estos productos hecho por investigadores independientes de las empresas. Nosotros sí estamos planteando que hay trabajos científicos hechos sobre animales de laboratorio y trabajos científicos hechos a partir de datos estadísticos epidemiológicos
hechos por equipos independientes y de universidades internacionalmente publicados y validados, que han demostrado que sí son dañinos. Entonces, este juego que me parece interesante como para que también empecemos a desmitificar esto de la ciencia, esa ciencia tan soberana, me parece importante enmarcarlo, porque hoy charlamos antes de la posverdad, no caigamos en eso nosotros también. Acá hay una cosa que es real. Abrasco, que es la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, es la segunda organización más grande y más reconocida a nivel latinoamericana de investigación en salud, ha publicado este dossier donde dice que el dossier se llama Dossier Agrotóxicos Abrasco. Más de 1000 páginas hablando del impacto dañino de los agrotóxicos con trabajos científicos validados y publicados. Bien. Esto es lo que quisiéramos poder rebatir. Bueno, lo último es tuyo que... les quería mostrar algo más, porque ya que hablamos de estas correlaciones, vieron que hay una correlación positiva entre, decíamos, el autismo y la comida orgánica en Estados Unidos. ¿Sí? Cosa que pudimos rápidamente acá desentrañar que, bueno, esto no es cierto. No es cierto. Bueno, fíjense, esto es el gráfico de comercialización de fitosanitarios en Argentina. Desde el año 97 hasta 2013. Bueno, faltan algunos datos, pero esta tendencia es la misma. Fíjense cómo creció el uso de fitosanitarios en Argentina. Y fíjense esto otro. Dale, me tengo que ir, Ya se tiene que ir, Roberto. Fíjense, me dejan solo. Desde el 2000 hasta el 2014, ¿sí? Un periodo parecido, estas son las tasas de mortalidad por cáncer en Argentina. Son planas con tendencia hagamos algo. A decrecer. ¿Qué quiero decir con esto? Eso no es cierto. Pero pará, voy a esto. Sí es cierto. La información... Hagamos algo, porque... Roberto, quiero cerrar esta idea. 15 segundos. La información sí es cierta, porque esta es información del Ministerio de Salud. La otra información que te pasé es información de INTA. Sí, esta información es cierta y valedera. Lo que se necesita saber acá es si existe alguna correlación. De hecho, no hay una correlación. Eso no la vemos. Lo que pasa específicamente en lugares que han sido afectados por el aumento de la fumigación. Coinciden en disciplina, porque ya tenemos que terminar, y siguen hablando los dos, y en la color de las camisas y los pantalones. ¿La seguimos mañana en Radio 2? La seguimos, intercambiando argumentos en Radiópolis, puede ser mañana a 6 de la mañana. Los llamamos por teléfono, ¿están listos? Muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer debatir acá con Damián y exponer estos argumentos. Dale, gracias por venir, ambos. Gracias a ustedes. Una pregunta, dos respuestas distintas, viceversa de hoy. Glifosato en Rosario, ¿sí o no? Auspician Viceversa. Volvés a intentarlo porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. La Reina. Paladini. Nacimos para esto.